Yo quería primero comenzar por decir que eh, yo hablo a nombre mío, no hablo a nombre de nadie más. No estoy representando a nadie. Y hago esta aclaración porque muchas veces se entiende que de alguna manera pues yo estoy hablando a nombre de un grupo o un colectivo o cosas así. Y ese no es el caso, porque modernidad, colonialidad, como se ha conocido en América Latina, es una red, no es un grupo. Y nunca ha existido como grupo, a pesar de que, mucha gente lo ha entendido como si fuera un grupo. Es una red muy heterogénea, con muchas divergencias, y fue así desde siempre, desde el principio. Y por eso me gusta aclarar eso, de que no estoy hablando a nombre de ningún grupo ni de ningún colectivo. En la palabra grupo en gran medida se usaba o se ha usado de una manera, vamos a ponerlo así, descriptiva, pero la gente lo ha tomado como ontológica, como si hubiera un grupo formado, organizado. Y eso, claro, en el momento no nos dimos cuenta de eso. En el momento no nos dimos cuenta, hablamos, bueno, pues el grupo. Entonces, pero la gente de cara afuera a la red lo leía como si hubiera de verdad un grupo. Y no hay ningún grupo, ni lo ha habido nunca. De verdad un grupo. Ni lo ha habido nunca. En segundo lugar, la decolonialidad como pensamiento crítico no comienza con esa red que se llama modernidad, colonialidad. Es decir, pensamiento crítico decolonial existe desde que Cristóbal Colón se bajó del barco. O sea que esta idea de que ahora el lenguaje para hablar de decolonialidad es el que se usa en la red modernidad colonial o en algunos autores de eso, a mí me parece muy perverso ese tipo de lectura, porque es otra vez volver a repetir la rueda de la historia, de poner otra vez los universalismos occidentalocéntricos, ¿no? Pero ahora a nombre de lo decolonial, ¿no? Otra vez en la mesa y colado por la ventana trasera, ¿no? Entonces, estamos hablando a nombre de lo decolonial, pero entonces hay un lenguaje que tiene que ser el lenguaje oficial de lo decolonial. Eso me parece también muy problemático y me gusta hacer estas aclaraciones antes de empezar a hablar, porque si no, se confunden muchas cosas después. Por otro lado, ha habido grandes debates, discusiones y divergencias, ¿no?, al interior de esa red. Y en ese sentido yo creo que, bueno, eso trae cierta riqueza a la discusión, que haya esas divergencias, esos debates, esa discusión. Como dije, lo decolonial tiene una larga historia, de larga duración en las Américas, que no se agota ahí. Tenemos que existe en la literatura, o sea, tenemos pensamiento indígena, tenemos pensamiento mestizo, tenemos pensamiento crítico decolonial, afro en las Américas. Tenemos una diversidad de genealogías de pensamiento crítico que no se agotan en una escuela de pensamiento. Y tiene que ser así, por necesidad tiene que ser así. Es decir, tiene que haber diversas intervenciones decoloniales en diversos espacios, y no puede haber un solo lenguaje de lo decolonial. Porque en el momento que eso ocurra, vuelves y repites el uni-versalismo de Occidente, uno que define para todos qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para ti. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de esa manera desde lo decolonial, pues volvemos a repetir el episteme occidental, pero de una manera perversa a nombre de lo decolonial. Entonces, quería hacer esas dos aclaraciones antes de comenzar a hablar para que un poco se entienda de dónde vengo. Por otro lado, el giro decolonial, vamos a ponerlo así, una de las
los ejes temáticos del giro decolonial es el tema del racismo. Y el tema del racismo es un tema muy importante y complicado. Es importante porque es un tema que atraviesa el mundo moderno colonial de una manera transversal en diferentes áreas de la existencia social y de las prácticas sociales, humanas, etcétera, de una manera complicada. Y segundo, difícil porque cuando se habla de racismo siempre tenemos la idea de que estamos hablando de... Hay unas definiciones ya a priori que se manejan que ponen, yo diría que obstáculo a la discusión de qué se trata el tema del racismo. Porque eso tiene todo que ver con el tema de lo decolonial y la descolonización. Es decir, el racismo, tal como se entiende en las sociedades liberales occidentales o occidentalizadas, el racismo siempre se entiende en términos de unos grupos minoritarios de la sociedad que tienen prejuicios y que tienen estereotipos sobre otros grupos. ¿Bien? Esa es la definición más clásica, tradicional, liberal del racismo. Un problema de prejuicios y estereotipos. Bueno, ese tipo de definición es muy problemática porque se asume que el racismo es un problema de unos grupitos minoritarios que tienen ideas raras de otros grupos, ¿no? Y que, por tanto, la solución al problema pasa por un asunto de educación. Hay que educar a esa gente que tiene estas ideas raras y que tiene estos prejuicios y ya. Ese es más bien cómo se discute el tema del racismo en las sociedades occidentales o occidentalizadas. Sin embargo, el racismo en toda la literatura crítica, de pensamiento crítico, de movimientos sociales, el racismo siempre fue concebido como institucional, como estructural. No es lo mismo definir el racismo como prejuicio o estereotipo que definirlo como institucional estructural. Esto tiene consecuencias teóricas y políticas muy diferentes. Si el racismo es un problema estructural, institucional, quiere decir que es un problema mucho más profundo y más grave. ¿A qué me refiero? No estoy negando que parte del problema también es un tema de prejuicio y también de estereotipos, por supuesto, pero el problema es que no se agota ahí el problema. El problema es mucho más profundo cuando empezamos a ver que es un problema institucional. Y pongo ejemplo. Usted puede tener un cuerpo de la policía, por ejemplo, que en sus prácticas institucionales, o del ejército, por poner un ejemplo, usted, esa institución, ese cuerpo institucional va a unas comunidades y se comporta de una manera, vamos a ponerlo así, violenta con las personas de esas comunidades, mientras que va a otras comunidades y se comporta de una manera, vamos a poner, siguiendo el código de ley. O sea, llegan y aquí está mi identificación, yo soy el policía tal. En otros lugares llegan y no sacan la identidad, sacan las armas. Entonces, estamos hablando ahí de prácticas institucionales. Y si usted hace el examen de prejuicios y estereotipos a los individuos que están haciendo este tipo de prácticas diferenciadas, ¿no? Violentas con unas comunidades, pacíficas con otras comunidades, ¿no? Lo más seguro que el 90% de los policías que usted le hace la prueba de tolerancia, de prejuicio, de estereotipos, pasan el examen muy bien. Es decir, ellos mismos puede que no tengan prejuicios o estereotipos de las comunidades y pasen el examen de tolerancia perfectamente. Pero están en instituciones que tienen prácticas institucionales racistas, que le dan privilegio
El racismo no es solamente que afecta negativamente a unas poblaciones, es que también afecta positivamente a otras poblaciones. Es decir, tiene dos caras de una misma moneda. Es decir, le da privilegio a unos grupos y le quita privilegio y vamos a ponerlo así, pauperiza a otros grupos. Es decir, agrava la situación de opresión social de otros grupos. Entonces, puedes tener individuos dentro de ese cuerpo policíaco que pasen el examen muy bien, de tolerancia y de prejuicio y todo eso, pero a la hora de seguir órdenes y de cuáles son las prácticas institucionales del cuerpo al que pertenecen, pues es unas prácticas racistas que dan privilegio a un lado y pauperizan o discriminan con otros, ¿no? Entonces, pongo esos ejemplos para ver un poco cómo el tema de racismo es mucho más profundo que simplemente un tema de prejuicio o estereotipo. ¿Ve? Y por tanto, educar gente con prejuicio y estereotipo es importante, es necesario, pero no es suficiente. Porque todavía tienes prácticas institucionales con una larga duración de herencia colonial que tienen comportamientos, prácticas institucionales, etcétera, que ya traen una carga histórica colonial que sigue presente al día de hoy. Entonces, por tanto, el tema de estructurar es fundamental. Pongo otro ejemplo. Estamos en una universidad y para aquellos que han sido mi trabajo, yo le llamo universidad occidentalizada. ¿Por qué? Porque aquí se privilegia un episteme y es un episteme de hombres occidentales de 5 países. Bien, en las prácticas institucionales de la universidad occidentalizada, fíjense que no dije occidental, dije occidentalizada, porque no estoy hablando simple y sencillamente de la Universidad de París, Londres, Nueva York, sí, de ellas, pero más, porque esto es un aparato de poder sistema mundo. La universidad occidentalizada existe en todas partes, en México, en Senegal, en la India, en la China. Es un aparato de poder hoy día mundial que genera las élites occidentalizadas en el tercer mundo que van a hacer el trabajo de intermediación entre el norte y el sur global. Es decir, ahí se producen las élites occidentalizadas del tercer mundo, que pueden tener un rostro, vamos a ponerlo así, no blanco, ¿no? Pueden tener un rostro y que constituyen allí los occidentales dentro de ese espacio, ¿no? De manera que la universidad occidentalizada, si te fijas en la epistemología fundante, es fundamentalmente hombres de 5 países. Franceses, alemanes, británicos, estadounidenses y por ahí por el lado italiano. Entonces, y son hombres de 5 países. Bien, yo cuando vi eso por primera vez me chocó y a la primera persona que yo escuché decir esto fue a Boaventura de Sousa Santos, que hizo esta observación y pero será verdad. Y me pongo a mirar y observar cada disciplina y es impresionante. El canon disciplinario son hombres de estos 5 países, sin excepción, es una cosa impresionante. Y cuando miras con detenimiento, los nombres cambian, pero las nacionalidades no cambian. Son los mismos, de los mismos países en la sociología, en la antropología, ciencias políticas, filosofía, historia, etc. Y eso tiene un nombre y un apellido. Y es lo que yo hago con esta observación de Boaventura es hacerme la pregunta como una pregunta histórico-mundial. ¿Cuándo pasó esto? ¿Y desde cuándo tenemos esto? ¿Y cómo llegamos allí? ¿Cómo en el siglo XXI tenemos una epistemología fundante de la universidad occidentalizada que es tan racista y tan sexista? Porque si son hombres occidentales de 5 países, significa que el resto de la humanidad, epistémicamente frente a esos hombres, son inferiores. Y eso es un racismo epistémico, porque estás poniendo como superior hombres de 5 países e inferiorizando el resto del planeta, como si en el resto del planeta no se hubiera pensado, como si en el resto del planeta no hubiera pensamiento crítico
en todos los campos de conocimiento que estos hombres occidentales producen conocimiento. Bien, entonces, no estoy negando que en la universidad occidentalizada haya excepción a la regla. Por supuesto que hay profesores y profesoras que se salen de su camino e intentan dentro de esos espacios de traer diversidad epistémica a sus cursos, a sus trabajos, etcétera. Por supuesto que sí. Pero eso es excepción a la regla. Porque la regla es que usted tiene que seguir un canon de pensamiento con unos autores, etcétera, y usted va a ser evaluado en relación a eso. Entonces, el problema ahí es cómo en la universidad occidentalizada tenemos unas estructuras de pensamiento que son racistas, sexistas, y digo sexistas también porque se inferioriza el pensamiento de las mujeres, incluyendo a las mujeres de los 5 países, que no aparecen allí en el canon de pensamiento por ningún lugar. Ya no hablar de las mujeres del resto del mundo, ¿bien? Que han producido pensamiento crítico con respecto a un montón de temas, ¿no? Esa universidad a su vez está organizada en disciplinas que se crearon por los estados imperiales europeos del siglo XIX y todavía al día de hoy seguimos como la compañera García Castro dijo aquí, tenemos que movernos hacia espacios transdisciplinarios, no es interdisciplinario, es transdisciplinario, más allá de las disciplinas, para pensar más allá de estas fragmentaciones que la universidad occidentalizada tiene como estructura de producción de conocimiento, que lo que hace es invisibilizar más que visibilizar, ¿no? Cuando tú estás pensando desde disciplinas, se incurre en un problema, que es lo que Lewis Gordon, el filósofo fanoniano del Caribe, le llama decadencia disciplinaria, porque estamos pensando desde disciplina y no desde los problemas del mundo. Los problemas del mundo quedan de lado. Estamos pensando en los problemas de la disciplina. Y ese es un conocimiento decadente. Por eso es que vamos a conferencias académicas y después de 2 días salimos deprimidos, ¿no? Porque entre los egos inflados y las discusiones estériles que no van a ningún sitio, pues salimos deprimidos, estamos un mes recuperándonos del Congreso, ¿no? Entonces, porque allí no se está dilucidando nada con respecto a los problemas que enfrenta la humanidad. Se están dilucidando problemas allí disciplinarios y las luchas intestinas de las disciplinas y los egos y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento decadente que no nos lleva muy lejos, ¿no? Entonces, parte del tema de descolonizar pasa por movernos a estructuras de producción de conocimiento transdisciplinario, pero también a estructuras epistémicas que sean diversas epistémicamente, que rompan con el racismo, sexismo epistémico de la universidad occidentalizada. Es decir, que haya una ruptura con ese tipo de epistemología y que entonces cuando miremos los problemas del mundo, no los problemas de las disciplinas, le imprimamos de ecología de saberes todo lo que estemos estudiando, es decir, de diversidad epistémica todo lo que estemos estudiando. Ese sería, ¿no?, un paso para descolonizar la universidad occidentalizada, que ya dejaría de ser universidad y se convertiría en pluriversidad. Pero volviendo al ejemplo que traía, usted puede tener la universidad occidentalizada con cánones de pensamiento epistémico racista, sexista, y yo estoy seguro que usted le hace la prueba de tolerancia, de antirracismo y todo eso a los profesores, y le aseguro que el 99.99% pasan la prueba. Pero cuando van al salón de clase, la institución y las prácticas institucionales te obligan a tener que proveer un canon de pensamiento que es racista, sexista, desde el punto de vista epistémico. Entonces aquí vuelves a tener este abismo entre prejuicios y prácticas institucionales. Entonces por eso estoy diciendo que el racismo no es meramente un prejuicio, un estereotipo, es mucho más profundo, porque tenemos instituciones que se comportan de manera racista, de una manera sistemática, y que usted puede tener individuos dentro de la institución que pase la prueba de estereotipos y prejuicios, pero cuando están allí tienen que cumplir con unas normas y unos cánones y terminan practicando racismo epistémico, sexismo epistémico. Entonces, pongo el ejemplo simplemente para mostrar que el racismo tiene que ser siempre institucional, si no se queda en una fantasía mental. O sea, yo puedo tener prejuicios, estereotipos,
de grupos sociales, pero si no hay instituciones sociales que afecten de manera significativa la vida de las poblaciones, entonces eso se queda como un prejuicio en mi mente. Yo me voy a dormir y mañana al otro día no va a haber mayor desempleo de esas poblaciones, no va a haber mayor discriminación en sus derechos ciudadanos, no va a haber, o sea, toda una serie de gama no va a haber racismo estético que afecte su vida en términos de las formas de gusto y belleza, ¿no? Que se privilegian en Occidente frente a otras formas de gusto y belleza de otras culturas. O sea, eso no va a afectar la vida de nadie porque se queda un prejuicio en mi mente, yo me voy a dormir y no afecta la vida de nadie. Pero el problema es cuando las instituciones tienen prácticas racistas con respecto a poblaciones. Ahí es donde el problema se hace entonces mucho más profundo. Porque ya es independientemente de si los individuos en las instituciones tienen prejuicios o no. Es que la institución misma se comporta de una manera racista, ¿no? El segundo punto que quiero aclarar es el punto de cómo el racismo siempre es marcado de múltiples maneras. Es decir, existen muchas maneras de marcar el racismo. Tienes racismo que se marca por color de piel, tienes racismo que se marca por identidad religiosa, identidad étnica, identidad nacional. O sea, hay muchas maneras de marcar el racismo que no se agotan en el color de piel. Y el racismo no es un problema de color de piel. Esto es una de las grandes... Por eso cuando digo racismo estético, racismo epistémico, la gente, pero espérate, ¿de qué tú estás hablando? Choca este tipo de lenguaje, pero es que yo estoy usando una definición de racismo muy diferente a la que se usa convencionalmente. Porque siempre se piensa racismo como un problema de color de piel y ya. Y el problema no es, el color de piel es uno de los marcadores, ¿no? La identidad religiosa o la identidad étnica son marcadores del racismo, marcan, pero el marcador no es la definición. La definición está en otra parte. Pero nosotros colapsamos la definición con el tema del color de piel en las Américas, porque el racismo marcado por color de piel en las Américas ha sido muy fuerte, ¿no? En la historia colonial y hasta el día de hoy. Entonces el tema del color sigue siendo un marcador muy fuerte, pero confundimos el marcador con la definición. Y ahí es donde nos enredamos. Para mí lo que define el racismo, siguiendo a Fanon, es una jerarquía institucional de poder, de dominación, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Bien, una jerarquía, una institución de poder, de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Los que están arriba de la línea son los superiores, son igual a los humanos. Los que están debajo de la línea son los inferiores, igual a subhumanos, no humanos. Es decir, son deshumanizados en su humanidad. Y los otros son exageradamente humanizados, ¿no? Los otros son inferiorizados racialmente y por tanto deshumanizados. Subhumano, no humano. Esto es subhumano, no humano, es muy importante porque es el divide y vencerá. Pones uno un poquito más arriba que el otro y claro, aunque los dos estén debajo de la línea humana, no se pueden ver entre sí y no pueden organizarse políticamente contra un poder de dominación racial. Porque es uno subhumano, el otro es marcado como no humano y ahí estás toda la vida peleándose sin poderse unir políticamente frente al poder que los oprime. Eso se llama divide y vencerá, ¿no? Por eso es importante eso. Pero el tema ahí es que el marcador puede ser de eso superioridad e inferioridad de la línea humana, puede ser por diversas, puede ser por color de piel, puede ser por identidad religiosa, étnica, etcétera, ¿no? Pero lo que define el racismo no es el marcador, es cuando se instituye una jerarquía de dominación de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Bien, ahora, eso que se llama los superiores igual a lo humano es igual a lo que llama Fanon la zona del ser. Y eso que se llama los inferiores igual a lo subhumano, no humano es igual a zona de no ser. Esto de zona de ser y no ser no es Heidegger, ni es Parménides. Lo que está hablando aquí Fanon es de cómo todas las formas de existencia social, esto del el ser, ¿no? Todas las formas de existencia social de los sujetos considerados como superiores, como humanos,
sus formas estéticas, sus formas de pensamiento epistémico, sus formas espirituales, sus formas de comportarse frente a otras formas de vida, sus formas de su cosmogonía, o sea, cómo todo eso es considerado entonces la norma y es considerado igual a lo humano y por tanto las formas superiores de comportamiento, ¿no?, de los humanos. Es decir, que el racismo no se agota en un tema de discriminación en el mercado laboral o en tus derechos ciudadanos. Es que también en las formas estéticas, las formas de belleza y gusto de Occidente es considerada las formas superiores, las formas de belleza y gusto del mundo no occidental es inferior. El racismo estético, ¿no? Las formas de pensamiento, ¿no?, de los europeos superiores o de los occidentalizados, ¿no?, en el tercer mundo, que siguen el pensamiento europeo, ¿no?, eurocéntrico, superiores, las formas de pensamiento crítico no occidentales, inferiores. Racismo epistémico, ¿no? Las formas de pedagogía cartesianas occidentales, las superiores, las otras formas de pedagogía en el mundo inferiores frente a estas, ¿no? O sea, podemos ir por una lista de actividades, de prácticas de existencia social y vamos a ver cómo el tema del racismo va atravesando todo eso. Entonces, tenemos tema de sexualidad y género. Tenemos mujeres que son consideradas arriba de la línea humana como las superiores y mujeres que son debajo de la línea humana, consideradas inferiores, ¿no? Y lo mismo con el tema de sexualidad. Tenemos queers, LGTB, que son considerados superiores y otros que son inferiores, ¿bien? De manera que la interseccionalidad de las opresiones opera de manera diferenciada cuando estás arriba de la línea humana o cuando estás debajo. ¿Bien? Por ejemplo, hay interseccionalidad de opresiones en los dos lados. ¿Bien? En el lado de la zona del ser hay conflictos. No es una zona homogénea. Es una zona llena de conflictos. Hay conflictos de clase, hay conflictos de género, de sexualidad, hasta nacional colonial. Mira a los catalanes con los castellanos. Hasta nacional colonial. Hay conflictos, ¿bien? Pero lo que hace que en esa zona, digamos que sea la zona del ser, la zona de los superiores, ¿no?, que no es una geografía, zona de ser, ¿bien?, es una posicionalidad en relaciones de poder, ¿bien? Lo que hace o que tiene en común esa zona es que aún los oprimidos en esa zona viven privilegio racial. Es decir, las opresiones se viven aminoradas por el privilegio racial. Bien, la opresión de clase, de sexualidad, de género, nacional, colonial, etcétera, se vive aminorada por el privilegio racial. Subrayan aminorada. Y las opresiones en la zona del no ser, de clase, de género, de sexualidad, nacional, colonial, se vive agravada. Todas esas opresiones agravadas, y subrayen agravado, por la opresión racial. Bien, entonces, esto de aminorado agravado, esto tiene todo que ver con la definición que yo estoy tratando de hacer aquí sobre lo que es el racismo, porque tiene que ver con la materialidad de la dominación. Es decir, lo que define el racismo es una materialidad de la dominación diferenciada. En la zona del ser, los conflictos de clase, de género, sexualidad, nacional, colonial, se manejan a través de métodos de regulación y emancipación. Regulación se refiere a los métodos de códigos de derecho. Como la humanidad del otro oprimido es reconocida por el opresor, se les tienden códigos de derecho, derechos laborales, derechos de la mujer, derechos queer, derechos, puedes ir sobre una gama de derechos que se extiende para administrar los conflictos, para gestionar los conflictos. Cuando hay conflicto, se acude a un tribunal, códigos de derecho, etcétera, o discursos emancipatorios, donde se reconoce la igualdad,
se reconoce el derecho, el tema de la igualdad, el tema de la autonomía de los individuos, el tema de la libertad, el tema de, o sea, toda una serie de discursos emancipatorios que se reconocen en la zona del ser. ¿Bien? Y cuando digo zona de ser y no ser, no es solamente norte-sur. Es eso, pero es más, porque tiene zona de ser y no ser dentro de la Ciudad de México. Tiene zona de ser y no ser en relación de la Ciudad de México con Chiapas. Tiene zona de ser y no ser dentro de Chiapas. Tiene zona, o sea, esto se va concatenando de lo global a lo local en diferentes. Y tú puedes estar clasificado en un espacio geográfico como zona de ser, como el superior, y frente a otro espacio eres el inferior. O sea, que tienes que ver esto de una manera compleja, que no se puede pensar esto como una geografía simplemente, sino como una posicionalidad en relaciones de poder. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace que se aminoren las opresiones en la zona del ser? Pues que la gestión de los conflictos pasa por métodos fundamentalmente pacíficos como excepcionales de violencia, como por ejemplo el tema de la regulación y la emancipación, donde cuando hay conflicto, como excepción se acude a la violencia, ¿no? El sistema acude a la violencia, pero como regla, en esa zona se tramita o se gestiona el conflicto con métodos más o menos pacíficos. Métodos de tipo legal o reconocimiento de discurso emancipatorio, etc. Pero en la zona del no ser, la gestión de los conflictos pasa por otra materialidad de la dominación, que no es la regulación ni la emancipación, es la violencia y el despojo. La violencia y el despojo, como la regla a través de la cual el sistema gestiona el conflicto de clase, conflicto de género, conflicto sexual, conflicto nacional colonial. ¿Bien? Eso es lo que hace que ahí se agraven las opresiones, porque ahí es la violencia del despojo. Ahí los códigos de derecho colapsan. Ahí el reconocimiento a la humanidad colapsa. Ahí, aunque el sujeto pueda ser formalmente un ciudadano, los códigos de derecho ciudadano colapsan. Porque ahí las institucionalidades del Estado, económicas, políticas, culturales, etcétera, se comportan frente a esas poblaciones de una manera violenta y de despojo de recursos, ¿no? Este tipo de mecanismo plantea una materialidad de dominación diferenciada frente a la zona del ser. Entonces ahí se agravan todas estas opresiones. La interseccionalidad de las opresiones se vive ahí también, pero agravada por la opresión racial. Fíjense, ¿dónde empezamos la discusión de qué es el racismo, la crítica a esta idea de que el racismo es un problema de prejuicio, estereotipo? Y miren dónde estamos. Miren dónde estamos ahora, ¿no? Cuán profundo y cuán complejo es el tema. Porque ya estamos hablando de racismo epistémico, de racismo, de una violencia epistémica, una violencia estética, de una violencia económica, política, de género, sexual. O sea, pasamos por una gama de áreas de la existencia social donde el racismo entra de una manera a reclasificar de manera diferenciada la materialidad de la dominación del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene implicaciones epistemológicas. Porque, ¿qué pasa? Todo el pensamiento crítico que hemos bebido está montado sobre la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del ser. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese pensamiento crítico, como por ejemplo el marxismo, que es pensado desde lo que significa un oprimido, un proletario europeo. Eso fue lo que teorizó Marx. Marx no teorizó qué significa ser un esclavo en el mismo sistema. Marx nunca teorizó qué significa ser un sujeto colonial en el mismo sistema. Para eso necesita otros autores y autores que sí lo pensaron. Autores y autoras que pensaron ese problema. Lo mismo pasa con el tema de sexualidad o género. Tú no vas a tener vas a tener teoría, vamos a poner así, de género, ¿no? Crítica de género, o teoría queer, que se produce a partir y al calor de la experiencia histórico-social de un oprimido en la zona del ser. Pero ¿qué pasa con un oprimido queer o un oprimido, una mujer, en la zona del no ser? Para eso necesita otras autoras y autores que han pensado eso. No los autores canónicos del pensamiento del feminismo hegemónico o del pensamiento queer hegemónico. Necesita otro cuerpo de
autores y autoras que sí han pensado eso. ¿Ve? Entonces, el problema, lo mismo nacional colonial. Miren el ejemplo entre los catalanes. Miren, los catalanes, y yo he estado presente en marchas de 2 millones pidiendo la independencia de Cataluña. Y luego termina la marcha y hay una gran fiesta en Barcelona, que termina al amanecer. ¿Bien? Nadie muere, nadie queda preso, no pasa nada. ¿Bien? En Palestina, usted no tiene que hacer una marcha para ser asesinado. Usted caminando a la marcha ya lo matan. ¿Bien? Y mucho menos hay una fiesta después de la marcha. Lo que hay son entierros después de la marcha. Entonces, observen aquí cómo el sistema gestiona los conflictos. Un problema nacional colonial, pero no es lo mismo ser oprimido nacional colonialmente con privilegio racial que ser oprimido nacional colonialmente con el agravante de ser oprimido racialmente. Ahí tienen una gran diferencia en cómo se viven las opresiones, en la experiencia vivida de las opresiones. Podemos poner ejemplos concretos, no tengo mucho tiempo, ahí puse el nacional colonial, podemos hablar también de clase, como el proletariado. Hoy día, la inmensa mayoría del proletariado del mundo son mujeres del tercer mundo, son mujeres no occidentales, ¿no? ¿Es frente a qué? Frente al proletariado en la zona del ser, que la mayoría son hombres, y hombres occidentales o occidentalizados. ¿Bien? Entonces, cuando tú miras un conflicto de clase en la zona del ser, si vas a la Boeing Company, la compañía de aviones, o la Airbus Company en el sur de Francia, se ganan 150 euros, 200 euros al mes, no, a la semana tampoco, al día, no, la hora, ¿bien? ¿Y trabajan cuánto? 14, 15, 16 horas, no, 8 horas, a las 8 horas se van a la casa. Y cuando tienen un conflicto con su corporación, se van a una corte, hacen una marcha o pueden hacer una huelga y saben que esta noche llegan vivos a su casa. ¿Bien? ¿Qué pasa en las maquiladoras de este planeta? En la zona del no ser, que el 90% son mujeres no occidentalizadas. ¿Se ganan cuánto? $1, $2 la hora. No, al día. Al día. ¿Trabajan cuánto? 8 horas. No, 14, 16, 20 horas. Y cuando hay un conflicto con la corporación, saben que si hacen una huelga, que si llevan al patrono a una corte, o si hacen una demostración en la calle, se juegan la vida. Esta noche puede que no lleguen vivas a su casa. Se juegan la vida. Aquí en México yo no tengo que explicar mucho esto. Bien, porque ustedes esto lo conocen muy bien. En otras partes del mundo hay que explicar estas cosas, pero bueno, aquí no. Y ahí ves la opresión, cómo se vive la opresión de clase de una manera totalmente diferenciada. Y tiene que ver con la materialidad de la dominación. Entonces, el punto que quiero hacer es que tienen implicaciones epistemológicas porque ¿desde dónde estamos pensando el mundo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Desde qué corpo política y desde qué geopolítica del conocimiento pensamos el mundo? ¿Desde qué cuerpo de pensamiento crítico estamos pensando el mundo? Estamos pensando el mundo desde las pensadoras y pensadores que han pensado una opresión en la zona del no ser. Angela Davis, Gloria Anzaldúa, Silvia Rivera Cusicanqui, el grupo de las glefas, Ochi Curiel, Karina Ochoa, Breni Mendoza, Aura Cumes, etcétera, o estamos pensando el mundo desde las autoras y autores canónicos de la zona del ser. Yo no tengo problema si los de la zona del ser vinieran y me dijeran, mira, yo pensé este pensamiento crítico a partir de la experiencia histórico-social de una mujer oprimida en París y en Nueva York. Yo no pretendo que mi teoría agote la explicación de las opresiones de mujeres en otras partes del mundo, porque no conozco eso. Para eso léete a estas autoras. Yo no tengo problema con eso. O que vengan marxistas y me digan, mira, hemos pensado el problema de clase a partir de oprimidos en la zona del ser, pero no sabemos qué significa en el otro lado.
Para eso léete a Walter Rodney, a Aimé Césaire, Fran Fanon, léete a Silvia Rivera Cusicanqui, léete... Yo no tengo problema con eso. El problema es que ellos se representan como universales. Ahí es donde empezamos a tener problemas. El problema es cuando se representan como... Aquí se agota la explicación de todas las opresiones de clase o de género, de sexualidad, la que sea, a nivel planetario. Ahí es donde yo empiezo a tener problemas. Cuando no se piensan como particulares, se empiezan a pensar como universales. Y ahí viene el racismo, el sexismo epistemológico. Porque en el momento que ellos se piensan como universales, ellos piensan que sus teorías son las teorías que dan cuenta. Ahora, esto es un tipo de colonialismo de izquierda, ¿no? Porque es desde la izquierda, de la zona del ser, que se producen estas teorías que luego se globalizan como teorías los superiores, ¿no? Que te van a dar cuenta de la explicación de las opresiones planetarias, ¿no? Y los otros autores y autoras que han pensado lo que significa la opresión en el 80% de la humanidad quedan inferiorizados epistémicamente, ¿no? Frente a este canon de autores, etcétera, ¿no? Lo mismo el psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿qué pensó? Pensó las neurosis de las clases medias blancas austriacas. Eso era lo que Freud estaba teorizando. Él nunca pensó lo que significaba la neurosis de un hombre negro en un mundo blanco. Eso lo pensó Fanon, ¿no? Etcétera. Y Fanon es el primero que dice, la teoría psicoanalítica no es universal, ni puede dar cuenta, el complejo de Edipo no es universal, eso es una cosa de las clases medias blancas europeas. Eso no existe acá en el mundo de los colonizados, etcétera. O sea, estoy poniendo estos ejemplos un poco para ya terminar y decir que el tema de la colonialidad, si no se centra desde este tipo de, vamos a ponerlo así, de perspectiva crítica con respecto al racismo, pierde sentido el tema. Porque entonces, ¿de qué nos estamos descolonizando? Si vamos a hablar de descolonización. ¿De qué nos estamos descolonizando? Entonces, yo creo que hay que poner en el centro de la discusión el tema del racismo y cómo el racismo se articula de manera compleja con temas de opresión de género, opresión sexual, opresión nacional colonial, opresión de clase, etc. Entonces, pensarlo interseccionalmente, como dicen las feministas negras y chicanas, y poniendo en el centro de la discusión la diferencialidad de la interseccionalidad en una zona o la otra, para entonces dar cuenta de cómo la experiencia vivida, cómo las teorías que necesitas para entender el mundo en cada zona es diferente y además las estrategias de liberación, que así, ahora sí no tengo tiempo, son muy diferentes en cada zona. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, yo estoy en un conflicto porque yo había preparado una ponencia, ¿verdad? Y había preparado pues un intento como de acercamiento a cómo se empieza a gestar o cómo se empiezan a gestar los debates descoloniales de manera más reciente en nuestra región latinoamericana o en Abya Yala, intentando ubicar históricamente de dónde viene el debate a partir de este gran parteaguas que significa la década de los 80s y los 90s en las transformaciones tanto locales como globales que impactan de manera contundente en América Latina, ¿no? América Latina, sabemos, es el laboratorio político a nivel mundial que, sobre todo para el caso del neoliberalismo y la globalización, pues representa esta primera apertura que generó una serie también de cismas en términos del pensamiento y del pensamiento crítico. Y de ahí se desarrolla, hay un boom del pensamiento decolonial, primero más bien postmoderno desde la crítica occidental y luego desde América Latina hay una serie de preguntas que tienen que ver con que si lo que estábamos viviendo en la década de los 90 era una profunda crisis de la modernidad que tendía a la desaparición del proyecto moderno, es decir, si íbamos a la postmodernidad o si realmente era una crisis que reciclaba la propia apuesta moderna. Y la pregunta en América Latina, que no solo surge de los pensadores y las pensadoras latinoamericanas, sino que también empieza a evidenciarse en muchos movimientos sociales que empiezan a emerger, como es el movimiento indio, el movimiento afrodescendiente en este continente, la primera pregunta era, ¿somos modernos en América Latina o qué tipo de modernidad se ha dado en América Latina como para pensar si estamos en un proceso de posmodernidad? Y eso tiene detonantes muy importantes. Mi ponencia escrita iba en esa dirección para ubicar
cómo el debate y las aportaciones de los y las pensadoras descoloniales recientes, porque como bien dice Ramón, el tema de la descolonialidad no es algo que surge en la década de los 90, sino que surge en el momento mismo en que baja del barco Cristóbal Colón y hay que empezar estos procesos. De este debate descolonial más contemporáneo, pues tiene que ver con un proceso histórico claro, que es justamente el proceso de globalización y la imposición de la apuesta neoliberal en este continente, que además va a ser, como les digo, el laboratorio que va a dar pistas para que hoy en Europa apliquen las mismas medidas y las mismas recetas que aplicaron hace más de 20 años en América Latina. Lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Italia y en España fue sin duda aprobado primero en América Latina, medido y afinado. Y claro, no solamente están las imposiciones que vienen desde arriba, sino también las reacciones y las apuestas que vienen desde abajo. El movimiento zapatista en México es un referente muy importante de lo que después se llamaría el pensamiento descolonial. Y yo se los estoy diciendo esto porque al final no lo voy a abordar. O sea, después de que Ramón habló, me siento interpelada y me siento provocada y me gustaría más hablar de un debate pasión que yo he desarrollado que tiene que ver con algo que yo he llamado la feminización de lo indio y que además ha causado bastante… Eso lo platicaba ayer con Brenny, yo decía, tengo que empezar a ver si lo quiero nombrar así porque de repente genera bastante resistencia por cómo lo planteo. Entonces les voy a plantear primero lo que iba a contar y luego les voy a contar lo que voy a contar. Entonces, a mí me interesaba como hacer esta posicionalidad de dónde viene este debate descolonial más contemporáneo, cuáles eran las preguntas que nos estábamos haciendo en la década de los 90, cuáles eran los movimientos que interpelaron también estas otras formas de repensar la historia del proceso modernidad-colonialidad en nuestra América y como movimientos tan importantes como el movimiento de la CONAIE en Ecuador, el movimiento zapatista en México, los movimientos por la paz en Colombia encabezados por mujeres, el tema de los desplazamientos, el proceso de colombianización que ahora ya es mexicanización, como estos movimientos también sociales de los globalifóbicos, ¿no? Que les llamaron, que iban a esos espacios donde los países centrales, los gobiernos o los presidentes o los ministros de los países centrales se reunían y lo que encontraban eran miles y miles de jóvenes que protestaban contra todas estas políticas globales que nos empezaban a interpelar y a llamar a reflexionar sobre qué estaba pasando y cómo eran estas transformaciones. Por supuesto, tiene sus efectos en el pensamiento latinoamericano. Y este trabajo también quería presentarlo en términos de la intersección o del cruce que hay entre estos nuevas formulaciones, que no son tan nuevas, de lo que sería el pensamiento descolonial más contemporáneo, donde están los planteamientos de Enrique Dussel, Aníbal Quijano, de Ramón Grossfogel, de Edgardo Lander, de María Lugones, y otros tantos más, Nelson Maldonado, en fin. Y lo quería cruzar con muchos de los aportes que las feministas latinoamericanas hemos ido planteando y puesto en la mesa de discusión. Brenny Mendoza en su último libro tiene un documento muy interesante que justamente hace este mapeo y este rastreo de cuáles son los aportes y desde dónde vienen las discusiones que se articulan con el pensamiento descolonial. Y una de las cosas que vale la pena decir es que, a diferencia de los pensadores descoloniales, que se les denominó el grupo Modernidad Colonialidad, pero que son una red y que son parte de un giro decolonial, parten de supuestos comunes, ¿no? De supuestos comunes como la modernidad nace en 1492, en el momento mismo en que Europa se puede mirar a sí misma con un ego unificado, como diría Dussel, o el planteamiento y la base común de que este momento subjetivo de construcción de la modernidad también construye colonialidad de poder con una serie de patrones, creencias y valores que dan sentido al sistema mundo colonial moderno, que es el planteamiento de Aníbal Quijano. La mayoría de los autores que se inscriben en este giro parten de estos supuestos. En el caso del pensamiento feminista latinoamericano, que se va engarzando y que se va articulando y que se va acercando y alejando a estos planteamientos, no hay un piso común
de partida y por el contrario hay muchos lugares diversos desde donde enunciamos e intentamos explicar cómo se construye la dominación que atraviesa la dimensión racial, la dimensión de clase, pero también la construcción de género. Y en ese sentido, pues como no lo voy a abordar porque ya me eché para atrás y voy a abordar otra cosa, les invito a que puedan leer el trabajo Breni Mendoza, que hace un trabajo muy interesante en torno justo a este recorrido. Y por supuesto, en ese trabajo vienen los planteamientos de varias autoras, como María Lugones, que inaugura el concepto de colonialidad de género en un debate muy interesante con dos teóricas, una pensadora africana y una pensadora cherokee en torno a cómo se construye la colonialidad de género, pero también viene toda la tendencia de pensamiento muy diversa de las mujeres indígenas latinoamericanas y feministas indígenas latinoamericanas que empiezan a interpelar también estas voces, desde Julieta Paredes, que habla del entronque de patriarcado, hasta Aura Cumes, que polemiza y habla de la dominación masculina como un elemento también de cuestionamiento de estos posicionamientos, y otras compañeras como Lorena Cafnal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que iba a presentar. Y no lo voy a presentar, porque al final el debate que nos presenta Ramón Gros-Fogel es un debate que se enclava justo en lo que yo he estado trabajando en los últimos años y que surge de la pregunta, o que podría reformularse a partir de la pregunta de dónde se construyen, de dónde emerge esta línea divisoria entre la zona del ser y del no ser. Yo no me lo formulé así cuando empecé a trabajarlo, no conocía todavía el trabajo de Ramón Gros-Fogel en esta línea, y yo la pregunta me la fui formulando en torno a cómo se construye la noción del sujeto indio. Es decir, de dónde viene esta noción del sujeto indio que no entra o no tiene cabida dentro de la lógica del sujeto liberal, o de la lógica del sujeto que se construye desde la genealogía liberal. Y entonces, pues me fui a los clásicos de la teoría política y me di cuenta que ellos no hablaban de los indios. Locke hablaba de los indios, pero tampoco profundizaba, pero ni Hobbes ni Rousseau hablaban de los indios, hablaban de las mujeres, sí, y del lugar que ocupaban las mujeres en esta división dicotómica de la modernidad entre la zona de las necesidades y la zona de la razón, o la zona de la pasión y la zona de la razón, donde las mujeres quedamos en el ámbito de la pasión y los hombres quedan en el ámbito de la razón, pero no se hablaba de cómo se construía la noción del sujeto indio o india. Y entonces terminé con los teólogos del siglo XVI y fue ahí donde encontré el debate que sustenta la idea del sujeto o del no sujeto o del subsujeto indio o indígena o india, y me fui a hacer una exploración profunda a tres teólogos que son básicos en el debate sobre la noción del sujeto indio. Uno lo conocemos de manera muy fuerte en América Latina porque también se ha convertido en un ícono como el defensor de los indios, cosa que yo matizo, que es Fray Bartolomé de las Casas, que discutió con Ginés de Sepúlveda justamente el tema del alma, ¿no? Si los indios tenían alma o no tenían alma, y en el fondo de esta discusión lo que hay, y retomo para hacer este diálogo y este puente con lo que plantea justamente Ramón, lo que hay es una discusión donde se está perfilando ya la línea entre el ser y no ser, porque el tema de discusión entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas no es el alma por sí, es la condición de humanidad de esos otros que había que definir, que no es la misma discusión que se tiene frente al mundo musulmán y árabe, porque los musulmanes eran herejes, pero eran considerados humanos. La discusión que había en el mundo, y esto lo desarrolla también muy bien Ramón en algunas de sus conferencias, la discusión que hay con el mundo musulmán y el mundo árabe no tiene que ver con la disputa sobre su condición de humanidad, tiene que ver con una disputa de infidelidad, de no honrar al mismo Dios o al Dios verdadero. La disputa en este continente, en el siglo XVI, con los teólogos dominicos, fundamentalmente, sí es una discusión que atraviesa por la condición de humanidad de ese otro.
Y lo pongo en la mesa porque creo que se articula con este debate sobre la zona del no ser y del ser y no ser, y se articula. El debate de Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas lo que está poniendo ya en la mesa de discusión es la formulación de esta idea de la otredad, para empezar, pero también del yo. Entonces, el yo se construye y se configura bajo este proceso de universalidad del yo europeo que necesita de un no yo, que es ese otro, que al ser negado, y esa exterioridad al ser negada implica ser condicionada como no humana. Ahora, yo en este debate, que no voy a descifrar como muy profundamente, sino que voy a ir planteando pistas, lo que planteo es que a ese otro también se le diferencia. No es lo mismo el proceso del no yo que se otorga a las poblaciones indígenas del proceso de no yo que se les atribuye a las poblaciones africanas venidas en condición de esclavitud. Y esto es clave porque mientras Ginés de Sepúlveda era un seguidor del esclavismo y decía tanto negros como indios solo pueden ser esclavos porque no tienen alma, Bartolomé de las Casas apelaba a una condición diferenciada de la población indígena. Fray Bartolomé de las Casas decía que los indios eran protocristianos porque tenían todos los valores de la cristiandad, pero su problema es que no conocían al Dios verdadero. En el fondo, lo que se está discutiendo en esas controversias de Valladolid es cómo justificar la presencia española en estos territorios. Y entonces Bartolomé de las Casas pues no era un liberador y emancipador de los indios, porque él al final creía que sí tenían que estar los españoles en estos territorios porque tenían que evangelizar a los indios. Y los tenían que evangelizar porque el problema de los indios es que no conocían al Dios verdadero. Él decía que los indios tenían todos los elementos de la cristiandad y que su problema era no conocer a Dios. Es decir, Bartolomé de las Casas no reconoce a los indios porque Bartolomé de las Casas lo sobreinterpreta. Para él los indios eran buenos cristianos, pero no tenían lo elemental para ser cristianos. Bartolomé de las Casas no es capaz de reconocer a los indios en su propia condición de autoasignación de la población que después, o sea, que hoy conocemos como indígena o indios. Y en ese sentido, el debate de la zona del no ser y la zona del ser es un debate que yo comparto, que efectivamente se construye con el proceso de colonialidad y con el proceso de invasión, conquista y colonización de las Américas o de nuestra América. El debate sobre la condición de humanidad de los indios pasa también por una defensa de Fray Bartolomé para decir que los indios son personas que no son plenamente humanas, pero que están muy cerca de la condición de humanidad. Lo único que les falta es conocer al verdadero Dios. Por lo tanto, son subhumanos. Y esta mirada es una mirada que permitiría y posibilitaría el desarrollo del capitalismo, a la diferencia de la mirada de Ginés de Sepúlveda, que a ser esclavista impide cierra la posibilidad del desarrollo del capitalismo. Lo que está apelando es a un sistema esclavista. Entonces, Bartolomé de las Casas posiciona posiciona a los indios en un lugar de subhumanos, es decir, a sujetos no plenamente humanos que pueden producir objetos. O sea, hay una lógica ya del capitalismo que en esa idea del otro indio podría posibilitar el desarrollo de esta modernidad capitalista. Por eso Bartolomé de las Casas es tan importante, porque Bartolomé de las Casas abre la puerta a que se empiece a configurar esa nueva visión de mundo que va a permitir también el desarrollo de la modernidad y del capitalismo. El problema con las poblaciones africanas traídas en calidad de esclavo es que a esas poblaciones sí se les niega su calidad de humanidad. A esas poblaciones se les bestializa. A esas poblaciones no se les da calidad de subhumanos o de casi humanos. Y eso tiene implicaciones incluso en la forma como se estructura el sistema colonial, ¿no? A los indios se les lleva a las repúblicas de indios y se les dan ciertos derechos que son gestionados por los caciques indígenas, que tienen interlocución con las élites coloniales, cosa que no pasa con las poblaciones negras.
Por eso cuando Ramón habla en la zona de no ser también hay subhumanos y no humanos, a mí me parece muy interesante porque si bien Ramón abstrae, digamos, en términos generales este debate lo podemos encontrar en su aterrizaje histórico, en el debate de los teólogos del siglo XVI. Y aquí hay una cosa muy interesante. Hay un tercer teólogo que a mí me parece que es el teólogo que da pistas de cómo se construye esta imagen del otro, del no yo. O sea, de ese no yo que Occidente atribuye a todos aquellos que no son europeos y que no son varones. Y este tercer autor es Fray Francisco de Vitoria. Yo creo que Fray Francisco de Vitoria en realidad es el padre del derecho moderno, claro, pero además es el padre del pensamiento moderno. Porque Fray Francisco de Vitoria, que fue un dominico, también es muy extraño porque son los dominicos los que de alguna manera, sí, o sea, son los que hegemonizan el debate, son los que imprimen el pensamiento que será el germen de lo que después llamaremos la modernidad o el pensamiento moderno. Y Fray Francisco de Vitoria es muy interesante porque Fray Francisco de Vitoria nunca conoció estos territorios, pero muy seguramente conoció el debate entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. No es casual tampoco que el debate se haya dado en Valladolid, porque al final era la universidad del debate teológico donde se agandallaban el conocimiento, ¿verdad? Entonces, Fray Francisco de Vitoria es muy interesante porque Fray Francisco de Vitoria viene a romper con esta idea de la justificación meramente teológica y él empieza a hablar de la ius naturale, de la ley natural. Claro que Fray Francisco de Vitoria tiene muy claro que la discusión tiene que ver con cuáles son las justificaciones que permitirían la presencia española en estos territorios. Y para él no es solo teológica o divina, para él tiene que ver con una cuestión de ley natural. Por ejemplo, Fray Francisco de Vitoria habla del libre tránsito. Él directamente dice, hay derecho a que transitemos. Los seres humanos podemos transitar en todos los territorios y también tenemos el derecho a la libre expresión. Bueno, lo estoy traduciendo, o sea, no, él no habla de libre expresión, pero él habla justamente de la capacidad de ir a estos nuevos territorios donde tienes libre tránsito a promulgar la ley o sea, la fe del cristianismo. Entonces, por eso él está hablando de los derechos de libre expresión y los derechos de libre creencia. Lo que Fray Francisco de Vitoria no dice, y eso Tzvetan Todorov lo plantea de manera muy clara, es que mientras están formulando estas posibilidades como derechos universales, como derechos de todos, como derechos de tutti orbe, de todo el orbe, no se está pensando solo desde la mirada del yo en mí mismo, o sea, del europeo en mí mismo, porque lo que dice Tzvetan Todorov es, Fray Francisco de Vitoria, todo esto lo pensó en función de la presencia de los españoles en nuestros territorios, pero no pensó, por ejemplo, que un maya fuera a territorio europeo a promulgar el Popol Vuh. O sea, eso no lo pensó. Y es ahí donde está la clave, justamente cuando Ramón Grosfoguel dice esta pretensión de universalidad o que el propio Santiago Castro Gómez, cuando habla de las epistemologías, habla del híbris del punto cero, esta pretensión de que mi mirada es una mirada total y totalizadora, pues es la que plantea las trampas justamente que hoy estamos discutiendo en torno a la disputa entre particularidad y universalidad. Fray Francisco de Vitoria es clave en este debate porque Fray Francisco de Vitoria dice algo que es muy interesante. Dice, los indios, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus propiedades. Pero como los niños, el problema de los reyes indios es que no son capaces de administrar. No se pueden administrar, no se pueden autogobernar. Por tanto, los españoles, que son más probos en virtud, tendrían que tutelar a esos infantes para gobernarse. No por nada, 500 años después, el 1 de enero de 1994, la demanda zapatista es queremos tener derecho a gobernarnos a nosotros mismos.
O sea, las demandas, si hacemos un recorrido por las demandas del movimiento indígena a nivel latinoamericano, es la capacidad de autogobierno y de reconocimiento de nuestras formas de autoasignarnos, autogobernarnos, autodefinirnos, autorrepresentarnos. O sea, nuestro derecho a ser humanos. La apuesta sigue siendo una apuesta por la humanidad. Por lo menos en muchos de los movimientos que hoy conocemos y que están apostando por la vida y por la humanidad. Queremos tener derechos a vivir la experiencia de humanidad, a que la línea divisoria entre la zona del no ser y del ser desaparezca como línea que articula las relaciones, no solamente geopolíticas a nivel global, sino que articula las relaciones más micros, las relaciones sociales, pero que también articula la forma como amamos, creemos, pensamos, vivimos, nos divinizamos y hacemos todo lo que hacemos. La apuesta sigue siendo una apuesta por humanizarnos y la apuesta es la apuesta por la vida. Por eso muchos de nosotros no solamente le apostamos a la vía académica, le apostamos a la vía de la lucha, pero también le apostamos a una vía cuerpo espiritual que nos recupera y nos reencuentra con nuestros cuerpos, nos reencuentra con nuestras mentes y nos reencuentra con nuestros corazones. De ahí que reconocer la diversidad de los pensamientos nos lleva, por ejemplo, a reconocer el trabajo que están haciendo intelectuales indígenas en México y en América Latina, que están hablando del sentipensar. Yo recuerdo, y siempre lo digo, cuando estuvimos en Chiapas, en algunas de los procesos de diálogo, que tuvimos una mesa de diálogo entre mujeres indígenas y mujeres no indígenas, que en ese entonces no nos decíamos mestizas, que también es muy interesante, nos decíamos no indígenas, también desde la negación de lo otro. En esa mesa fue caos y destrucción, ¿no? Imagínense, las feministas hablando de condones, aborto, derecho a tener las parejas que querramos, lesbianismo, y las mujeres indígenas hablando de otra cosa en sus comunidades, el derecho de las propias comunidades. Esto yo creo que lo podemos discutir mucho más con Aura, que tiene un debate mucho más profundo. Yo lo hablo desde mi experiencia solamente y siempre lo cuento, porque en esa mesa las mujeres indígenas nos pidieron que nos levantáramos y que les dejáramos hablar entre ellas. Y lo que nos dijeron literalmente fue: compañeras, su palabra es muy dura y nuestro corazón no la entiende. O sea, ¿dónde está el lugar del entendimiento? ¿En el cerebro y en la cabeza? ¿O hay un lugar de entendimiento que atraviesa por el lugar del corazón? Lo primero que habría que preguntarnos es qué entendemos nosotros por corazón y qué se entiende desde estas miradas por corazón, ¿verdad? Porque a lo mejor pensamos que el corazón es 14 de febrero y Día del Amor de la Amistad. Y no, o sea, lo que significa necesariamente es repensar desde los significados que le otorgan los propios sujetos y sujetas de estos pueblos a estos nombramientos. Y eso significa que tenemos que entrar al debate del reconocimiento, pero no desde una apuesta liberal. Porque el reconocimiento desde la apuesta liberal implica reconocer nuestra exterioridad desde el no yo. Y cómo construye una relación de yo-yo, donde hay la posibilidad de construir dos yos. Yo tengo un maestro que es muy sabio y que no es académico, evidentemente, y una cosa que a mí me impactaba, porque me decía, cuando uno besa a un otro, no puede besar al otro, porque solo se besa a sí mismo, porque no podemos saber cómo lo siente el otro. Cuando yo toco al otro, me estoy tocando a mí mismo. Es interesante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Porque nos plantea límites y nos plantea otras miradas. Un poco la apuesta, y regreso ahorita a Fray Francisco de Vitoria y al planteamiento que yo hago, que es muy problemático y que me gusta porque es problemático y no me puedo desaprender de él. Yo creo que gran parte de la apuesta, cuando hablamos de diversidad, como decía María, cuando hablamos de transdisciplinariedad, como decía Jorge al inicio de los Jorges al inicio de estas conferencias, el debate que nos plantea en esta línea del ser y no ser atraviesa justo por cómo construimos y reconocemos nuestro yo, pero también cómo reconocemos y nos acercamos a los otros yos, no desde el no yo. El tema del reconocimiento no pasa, como decía Ramón, porque desde el lugar
hegemónico y superior, yo otorgue un reconocimiento, o sea, una dádiva a ese otro que sigue siendo un no yo. Y esto atraviesa por muchos niveles. Yo lo que planteo, y esta es la parte más problemática de la formulación que yo hago, es que desde el pensamiento de Fray Francisco de Vitoria, que desde mi punto de vista es la simiente de la apuesta y de la forma de mirar el mundo moderno, hay un acto de tutelaje. Hay un acto de infantilización del otro. Fray Francisco Vitoria lo plantea de manera contundente. Sin embargo, yo formulo el proceso de feminización del otro por varios motivos. Primero, el proceso de infantilización tarde o temprano termina. Ser infante termina cuando llegas a la mayoría de edad. Lo primero que me pregunto es ¿cuándo vamos a llegar a la mayoría de edad en nuestras regiones? O sea, ya pasaron 500 años. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo, ¿no? Ya pasamos los 18, los 21 para tener la credencial de adultos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso de tutelaje permanente, donde el acceso a la mayoría de edad no es un acceso posible. Por eso seguimos siendo en vías de desarrollo, ¿no? Algún día a ver si llegan a ser adultos y a ver si pueden autogobernarse y autodeterminarse, el principio de autodeterminación. El problema es que ese proceso de tutelaje permanente sí tiene referentes de opresión que yo equiparo o asemejo o direcciono hacia los procesos de opresión sobre las mujeres. Las mujeres han sido infantilizadas, han sido despojadas de su capacidad de autodeterminación y ha sido de manera permanente. Hay un proceso de tutelaje perpetuo que es diferente al del infante. Pero no solo por eso, sino además porque las experiencias de opresión que se viven en nuestra América a partir de la invasión y de la conquista y colonización de estos territorios están también atravesadas por experiencias que Ramón llama epistemicidios, de los 5 epistemicidios, y uno de ellos es la cacería de brujas, por ejemplo, en Europa, aparte de otros tantos que, bueno, no voy a nombrar porque Ramón los ha trabajado de manera importante. Y esta experiencia, que es muy, muy profundizada por Silvia Federici en su libro El Calibán y la Bruja, para explicar cómo se desarrolla el capitalismo a partir de la experiencia de la cacería de brujas, es básica también en la experiencia de cómo oprimir al otro. El proceso de no yo implica un otro que es un no yo, que antes de que fuera lejano ha tenido que ser cercano. La pregunta es, ¿quién es ese no yo cercano? Antes de ese no yo cercano, que fueron los musulmanes y que fueron después los indios de nuestra América, fueron las mujeres para propio Occidente. Entonces tendríamos que pensar cuáles son los dispositivos que se replican y se resignifican y se rearman en este proceso de colonialidad opresiva o de opresiones que tienen elementos también de la opresión hacia las mujeres. En ese sentido yo hablo de feminización de lo indio. Quizá he recibido muchas críticas porque me dicen, ¿cómo quieres tú reducir al tema del sistema de opresión de género, un sistema de opresión que es mucho más complejo? No es mi intención reducirlo, porque efectivamente desde los feminismos latinoamericanos hemos discutido mucho el tema también de la co-constitución de opresiones, imbricación de opresiones, en fin, se le han dado muchas formas formas de nombrar a esta articulación de la opresión de clase, género, raza, etcétera. Pero lo que quiero evidenciar y lo que he intentado trabajar en este tiempo es anclar esto que me parece que Ramón lo plantea muy bien en esta discusión que recupera de Fanon, y por supuesto de ahí meses ser recuperado por Fanon y de toda esta trayectoria de pensamiento caribeño, de la filosofía caribeña. Lo que quiero, o sea, yo lo que intento hacer es un poco aterrizarlo en términos de dónde se ubica históricamente y dónde se ubica en términos de las discusiones que dan sentido a miradas de mundo. En ese sentido encuentro muchos puentes, pero también muchos abismos que creo que podríamos empezar a dialogar, porque efectivamente yo comparto personalmente en mi trabajo y en mi proceso reflexivo y hasta de acción que volvemos a un problema ontológico que tiene que ver con la línea divisoria entre el ser humano y no ser humano. Y sigo pensando que la apuesta tiene que ver con cómo nos… bueno, Occidente tendrá que rehumanizarse, porque ya César decía qué tan bestial puede ser una civilización que deshumaniza a otro, ¿no? Entonces tienes que deshumanizarte primero tú para poder deshumanizar a otros. Y en ese sentido creo que hay mucho que discutir en términos a cómo construimos una apuesta para vivir
para que los humanos y las humanas podamos ser humanos y ser humanas. O sea, volvemos a un problema ontológico sustantivo respecto a cómo vivir nuestra humanidad. Y cuando digo cómo vivir nuestra humanidad, tiene dos elementos, es cómo vivir y cómo ser humanos. Y yo ahí lo dejaría, nada más tendría algunos ganchos saliéndome del guión, porque realmente iba a presentar otra cosa, pero me parece muy interesante cómo ubicar estos puentes en términos de las aportaciones que nos están llevando a los mismos lugares, que son lugares respecto a cómo se construyen las nociones de humanidad, y desde ahí explicar muchas cosas. Nada más para finalizar, hay un estudiante que está aquí además y que está trabajando con el tema de migraciones centroamericanas en tránsito por México, particularmente con la casa del padre Solalinde en Veracruz, donde llegan los migrantes. ¿Cómo? En Oaxaca, perdón, es que también trabaja en Veracruz. Y es muy interesante justamente cómo el debate al que ella llega tiene que ver justo como con los migrantes, y ella trabaja más las migrantes, pero cómo los migrantes y las migrantes pierden condición de humanidad, o sea, de ciudadanía, incluso en términos liberales, cuando salen de sus países y transitan por todo Centroamérica y México para intentar llegar a los Estados Unidos. La pregunta era también, ¿por qué, sabiendo, por ejemplo, muchas mujeres que migran desde Honduras, Salvador, Nicaragua, etcétera, una de las prácticas que han tenido que hacer antes de salir de sus países es inyectarse la inyección anticonceptiva porque saben del riesgo posible de ser violadas? Y entonces la pregunta era, ¿qué condición de humanidad viven en su propio país y en su estado-nación, como para arriesgarse también a ir a un trayecto que las mantiene en un lugar de objeto, que las deshumaniza a través de la violencia de una manera tremenda? Y a mí me parece, o sea, me impacta incluso cuando lo pienso, en el sentido de decir cuán poco humanos y poco humanas somos las personas que pertenecemos a ciertas regiones, a ciertos países, que hemos tenido que vivir con esa condición, y a veces incluso podemos ir más allá de esa condición. En el tránsito migratorio es claro que pierden su condición de humanidad. Entonces es algo que está trabajando un estudiante que me parece muy interesante, que también trabaja con el concepto de vulnerabilidad de Levinas. Y también quiero decir que mucho de lo que Occidente aplastó o se apropió también tiene que ser recuperado. O sea, en Occidente también hay mucho conocimiento y muchos saberes otros que han sido también aplastados por el proceso de la modernidad colonial. Y una cosa que platicábamos con Yesid Calderón hace unos días era cómo estamos enunciando los pensadores y pensadoras decoloniales los planteamientos y nuestras reflexiones, que a veces pareciera que lo que estamos diciendo es que hay que matar a Occidente, ¿verdad? Que bueno, no estaría tan mal, pero no es lo que estamos diciendo. Porque Occidente también ofrece cosas que habría que recuperar. De ahí que Dussel hable de la transmodernidad, como esa fusión creativa entre lo mejor de la modernidad y de esos saberes otros, ¿no? Yo pienso así como en un acto amoroso cuando habla de transmodernidad, Dussel. Pero lo que quiero decir también es que tenemos que revisarnos, porque estamos emitiendo una serie de reflexiones que a veces son leídas por quienes nos escuchan como una cosa de blanco o negro, justamente. Entonces pareciera ser que lo que estamos formulando es matar a Occidente, cuando en realidad hay una parte de Occidente que está muerta y hay una parte que está viva, y nosotros queremos interpelar con esa parte que está viva. Y queremos vivir. Y esa es la apuesta. Ahí lo dejaría como pues, un intento de diálogo también y de cruces, que yo creo que todavía tenemos que problematizar y profundizar.